Muy bien, exactamente, por ahí viene la definición. Ahí les voy a pasar lo que dice el diccionario. Fobia es el temor intenso e irracional, ¿sí? De un carácter enfermizo. No es el miedo común. La fobia no es el miedo común. No es que uno, vieron cuando nos subimos, no sé, a ver, nos da miedo ir a una habitación que está oscura, pero bueno, prendemos la luz y vamos. Es un miedo por ahí, le pasa más a los chicos. Pero cuando uno ya habla de fobia, ya es un temor intenso que ya no se explica, por eso dice irracional, de carácter enfermizo hacia una persona, una cosa o una situación. Ya las fobias tienden a ser una enfermedad. Cuando uno tiene ciertas fobias, a veces son tratadas por algún médico especialista, especialmente por ahí un psicólogo o un psiquiatra. A veces es necesario ir cuando uno tiene alguna determinada fobia. Yo les voy a ir mostrando algunas fobias y ustedes me tienen que decir a qué creen que hace referencia. Por ejemplo, esta fobia. ¿Qué creen? ¿A qué hace referencia? ¿Miedo a qué? Agorafobia. Agorafobia. ¿Miedo a qué puede ser? Agorafobia. Suena a araña no, y no. a ahogarse también. Eli, si no me equivoco, y mi memoria no me falla, creo que era miedo a un espacio. No me acuerdo si era abierto o cerrado. Puede ser A algo ver, así. temor a los sitios públicos. Por ahí venía la cosa. Agorafobia es temor a los sitios públicos. A ver este. Acrofobia. Acrofobia, no, ni idea. Ese sí no. A las acrobacias. A las acrobacias. ¿A la altura? A ver. A la A las altura. alturas. Otro dijo a las acrobacias. A ver qué dice el diccionario. Miedo a las alturas. Eso es la acrofobia. Cuando uno le tiene miedo a la altura. ¿Vieron gente que no se puede asomar en un edificio? Te sube al primer piso nada más y no se puede asomar en el balcón porque está con acrofobia. Eso es cuando hay temor a la altura. Eso me pasa a mí. Esa es conocida. Claustrofobia es cosa, un lugar cerrado. Al encierro. Al encierro. A ver, miedo Sí. a los lugares cerrados. Vieron que hay gente que no se puede subir a un ascensor. Eso se termina transformando en una enfermedad. Hay gente que no puede viajar en una ambulancia, no puede subirse a un ascensor porque sufren de claustrofobia, les empieza a faltar el aire, se pone nervioso. Por eso es una la fobia ya se transforma en algo que es enfermizo cuando a veces se va un poquito fuera de los límites. ¿Y esta? Había una película de esta. ¿Alguien la vio la película? Las arañas, es eso. A las arañas, muy bien. Aracnofobia, había una película que yo vi cuando era chico, tiene unos cuantos años, Miedo a las arañas. Hace un poquito tiempo atrás la enganché, no sé en qué canal, Aracnofobia, y me causaba gracia por los efectos. Hoy uno está acostumbrado a ver otro tipo de cosas y ver estas películas que ya quedaron en el pasado, que los efectos son muy truchos. Pero bueno, aracnofobia, miedo a las arañas. Creo que ahora viene la palabra que nos va a dar el pie. Es una enfermedad o una fobia nueva, ha aparecido hace poco, y es atiquifobia. Atiquifobia. ¿Alguien sabe qué significa? Hace muy poco apareció esto nuevo. En primer lugar, esto lo que estás haciendo vos, Eli, sé que lo habíamos visto en la iglesia, es una enseñanza que había dado. Se lo habías preguntado a Paula. ¿Y Paula respondió? Ahí me mataste, ahí sí que iba a ser la palabra. Acticofobia es cuando, ¿cómo es? Es el fracaso, cuando tenés miedo a fracasar en un plan, en un proyecto hacia una meta. Dice, se define como un persistente, anormal e injustificado miedo al fracaso, a equivocarse, a cometer errores. Esa es una nueva, es nuevo. A veces cuando uno tiene atiquifobia es cuando uno dice, no voy a emprender esto, no voy a emprender este negocio, no voy a emprender esta tarea, no voy a emprender alguna actividad, porque me da miedo a fracasar.
Sí, tengo miedo a que me vaya mal y por eso no emprendo. ¿Y cuántas veces no nos hemos atrevido por ahí a soñar, no nos hemos atrevido a emprender cosas nuevas por el miedo a el fracaso, por el miedo a que no nos vaya bien, ¿sí? No hemos querido soñar en grande, en hacer cosas grandes, justamente por este miedo. Y Eclesiastés capítulo 12, hoy nosotros somos, la gran mayoría de los que estamos acá somos personas jóvenes, que tenemos la vida por delante, más allá de lo que esté pasando o no en el mundo con esto de la pandemia. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés, allí Salomón está diciendo, acordate de tu Creador, acordate de Dios, cuando sos joven, la edad que tenemos ahora, cuando seas joven, acordate de Dios, acordate de hacer lo que te venga a tu mano para hacer para Dios. Antes que vengan los días malos, no es que viene ser grande de edad, significa que vienen los días malos, pero sí significa que nuestro organismo va cambiando, toda nuestra parte física se va a ir deteriorando a medida que crezcamos. Yo hoy tengo 40 años, pero la fuerza que yo tenía cuando tenía 20 no es la misma que tengo hoy, ¿sí? Cuando tenía 20 años salía a correr, hoy ya me cuesta un poco más, ya nuestro organismo, ya hay pancita, bueno, ustedes no me ven sentado, pero ya uno tiene pancita, ya no es lo mismo que éramos cuando teníamos 20, o cuando teníamos 15, como algunos de los que están acá, o 25, 30. Entonces, por eso es que el consejo es, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento, ¿sí? No tengas atiquifobia, no tengas miedo a lo que pueda llegar a pasar. Hay que emprender, la vida cristiana hay que emprenderla. Y vamos a ver, como decía el mensaje que yo les dije el título, 6 principios fundamentales de la vida cristiana. Y para eso vamos a ir al libro de Josué. Libro de Josué capítulo 1, un pasaje muy conocido. Libro de Josué capítulo 1, vamos a leer los primeros 9 versículos del libro de Josué. ¿Sí? No sé si ya todos lo encontraron. Dice así la palabra del Señor, Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, presten atención a esto, Moisés, el gran líder de Israel, murió, ya no está más. Dice así entonces Josué, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy, y les dijo, y a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Presten atención a esto. Todo ese territorio será vuestro, no les dice capaz, no les dice tal vez se los voy a dar. Dijo, todo ese territorio, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó, lo que toda la ley de Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermoso pasaje, quiere el Señor añadir su bendición a este hermoso pasaje que hemos leído. Vemos en Josué
a alguien que se le encomienda una tarea para nada fácil, una tarea bastante difícil, bastante compleja, y no tanto por la tarea en sí, sino por la grandeza de su predecesor, del que estuvo antes que él. ¿Sí? Vemos que la tarea que tiene que enfrentar Josué es una tarea compleja, pero porque todos tienen en su cabeza ¿a quién? A Moisés. Dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, dice que nunca más se levantó un profeta tan grande como Moisés en Israel. Tremendo. Y Josué sabía eso. Y ahora Moisés no está, Moisés se murió. Y la Biblia dice que Josué se le encomendó la tarea de guiar a este pueblo. Esta grandeza de llamado recae sobre Josué. Toda la generación de Moisés, es tremendo esto, toda la generación de Moisés no pudo llegar a la tierra prometida. La Biblia dice que dieron vuelta 40 años en el desierto y toda aquella generación incrédula que rechazó creer en el Dios que los liberó de Egipto, cayó en el desierto. Toda una generación no pudo ver ni experimentar lo que era vivir en la tierra prometida. Ahora están a la ribera, cuando pasa todo esto, están a la ribera oriental del río Jordán. Ya pasaron los 40 años en el desierto, llegaron a la ribera oriental del río Jordán, ¿sí? Y Josué tiene que terminar la tarea. Ahora Dios le encomienda a Josué la tarea que tiene que seguir. No habían tenido una batalla formal en 40 años. Comían del maná. Era gente acostumbrada a que le den. Los israelitas, algunos salían a la mañana y hacían esto. Y esperaban que el maná, ni siquiera recogían el maná. Abrían la boca y que les caigan en la boca. O sea, era una generación acostumbrada a la comodidad. No habían tenido una batalla formal, no eran guerreros, eran nómades. Y de repente, ahora Dios le dice a Josué, te mando, o toma el manto de Moisés, pero a partir de mañana ya no habrá más maná. Ahora van a tener que trabajar y buscarse sus cosas. Ahora hay que sembrar, hay que cosechar el fruto de la tierra, hay que tomar una espada, hay que aprender, hay que formar un ejército, y esas no son noticias que le guste escuchar a la gente. No son noticias que a nosotros nos gusten cuando nos están dando todo, de repente viene todo de arriba, viene la comida de arriba, vienen las codornices de arriba, Dios nos protege, está todo bárbaro, y de repente dicen, listo, muchachos, se acabó el maná, ahora hay que empezar a trabajar, ahora van a venir las guerras, van a venir las batallas, tenemos que aprender a usar la espada, tenemos que formar un ejército. Son noticias que a nadie le gusta escuchar. Y a Josué le tiene esta tarea de enfrentar esto. Yo creo que tendría tiquifobia. Yo creo que tendría esta palabra que aprendimos hoy. Me daría un poco de miedo porque creo que, no sé si me va a ir bien en esta tarea. Tal vez fracase. Y no solo eso, sino que Dios nos dio la tierra prometida. Dios les dijo, ese territorio es de ustedes, pero tenemos que ir y pelear, tenemos que ir y poseerla, tenemos que ir a conquistar la tierra. Dios te dijo, eso es de ustedes, pero tienen que ir y tomarla. Creo que tendríamos un poco de temor, un poco de atiquifobia si fuéramos Josué. ¿Cómo hago todo esto? ¿De qué manera se le aconseja a una persona? ¿Cómo agarramos a un hermano, a un amigo y le damos el consejo de tenés que ir adelante, pelear, no pasa nada? Cuesta. Por eso es que en estos versículos el consejero que tuvo Josué no fue ningún hermano del pueblo, no fue ningún pariente, fue Dios mismo, en uno de que creo yo que es uno de los mejores discursos que encontramos de parte de Dios en la Biblia, y se lo da a Josué. Es Dios mismo el que le habla a Josué, es Dios mismo el que le da uno de los mejores discursos, uno de los mejores consejos que encontramos en la Biblia, y que también nos lo da a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede recibir hoy ese consejo, porque a veces nos pasa a nosotros que podemos llegar a perder nuestro destino por miedo, por falta de fe o por incredulidad. Lo que le pasó a toda una generación. ¿Se acuerdan de que fueron 12 espías a reconocer la tierra y de los 12 vinieron 10 con mucho miedo? Dijeron, no, ni nos metamos, no vayamos.
Solamente 2 se animaron, fueron valientes y dijeron, vayamos, que Dios nos va a dar la batalla, nos va a dar la victoria. Van a ser como pan comido, dijeron Josué y Caleb. Pero prevaleció la voz de los miedosos, prevaleció la voz de los que tenían temor, de los que no se animaron, ¿sí? Y a veces nosotros decimos, bueno, si es la voluntad de Dios va a pasar. ¿Y saben qué? No es cierto eso de que si es para mí, nadie me lo va a quitar. Porque si eso hubiera sido así, los israelitas hubieran entrado en la tierra. Porque Dios les prometió, Dios les dijo, yo les voy a dar la tierra. Pero ellos tenían que ir y conquistarla, tenían que ir y tomarla. Y a veces nosotros decimos, no, pero si es la voluntad de Dios, eso, yo me quedo tranquilo, me cruzo de brazos, y si es la voluntad de Dios me va a llegar. Y no es así. Tal vez Dios tenga un trabajo para vos, pero si te quedás esperando que Dios te lo lleve a tu casa, estamos equivocados. Tal vez Dios tenga a una mujer o a un varón preparado para vos, pero no me tengo que también quedar cruzado de brazos y decir, si es de Dios ya va a llegar. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Dios nos da la promesa, pero nosotros, como le dijo a Israel, tienen que ir y tomarla. No dudar, sino realmente creer, porque la incredulidad es una muralla, la incredulidad forma una pared que no nos deja tomar lo que Dios nos prometió. Cuando dudamos, cuando hay incredulidad, cuando hay falta de fe, se levanta una pared que nos impide ir a tomar la promesa de Dios. Vamos a ver entonces en esto que acabamos de leer, 6 principios fundamentales para la vida cristiana, y ahí va el primero. En primer lugar, en los versículos 2 al 4 que acabamos de leer, Dios le habla del enfoque. Dios le dice, en los versículos allí, mi siervo Moisés ya murió. Moisés ya cumplió su tarea. Ahora le dice, levántate. Ya está, ahora Moisés ya no está, ahora es tu responsabilidad. Levántate, pasa el Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios le dice algo específico, Dios le dio una orden específica para hacer. Te doy la tierra que yo les prometí, que le prometí a toda esta generación que pasó, yo les prometí, te lo doy a vos también ahora, pero tienes que ir y pisarla. Le dijo, levántate y ve y pisa. La única manera que tenemos de ir y pisar algo es estando presentes. Yo hoy estoy acá en mi casa y no puedo decir, estoy pisando la casa de Lucas. La única manera que yo tendría de ir y pisar el piso de la casa de alguno de ustedes es que un día vaya a su casa y entre, y ahí voy a decir, yo estuve en la casa de Lucas, yo estuve en la casa de Damián porque entré, porque la pisé. Pero a la distancia es imposible. Es imposible decir, yo estuve en ese lugar. Por eso dice, ve y pisa. La única manera que tenían de poder pisar la tierra prometida era yendo. Era yendo. La generación anterior tenían la promesa, pero no pudieron heredarla. No pudieron disfrutar de la promesa por el miedo. A veces decimos, si la tierra prometida es para mí, lo que decíamos recién, bueno, que venga, que Dios me traiga. Si Dios dijo que era para mí, listo, Él se encargará de dármela. El Señor dice, yo te la prometí, yo te di la tierra, pero tenés que ir y tomarla. Nosotros tenemos que ir y tomar la tierra prometida. No hay nada mejor que el poder del enfoque, estar enfocados. Dios me dio esta orden, esta es mi tarea, y estar enfocados en eso. ¿Vieron los caballos cuando los ponen a tirar un carro o cuando lo quieren solamente que hago una tarea, le ponen esas como orejeras, no sé cómo se llaman, pero para que el caballo mire para adelante, que no se distraiga con nada? Eso es enfoque. Está mirando solamente lo que tiene que hacer. No se distrae ni con miedo ni con nada. Enfoque. Qué bueno es en la vida tener el enfoque. Dios me dio una orden precisa. Somos jóvenes, somos adolescentes, pero ya estamos en la edad de poder enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos. ¿Para qué se nos dio el aceite? El aceite simboliza el Espíritu Santo en la Biblia. A David se lo ungió con aceite. Fue Samuel, la historia que todos conocemos, y lo ungió. ¿Y para qué se lo ungió? ¿Para qué se le dio el aceite? Para una tarea. Tardó en llegar, porque David fue ungido un día y no fue rey al otro. A David lo ungieron un día, pasaron años hasta que David llegó a cumplir. Pero David nunca perdió el enfoque.
Él sabía que Dios lo quería en el trono de Israel, y cuando llegara el momento, él iba a estar en el trono de Israel. Aún cuando las cosas se complicaban, él dijo, yo nunca levantaría la mano contra el ungido de Dios. Y eso que él ya era el ungido. Él tenía el enfoque, Dios tiene un plan, yo voy a ir y voy a estar enfocado en lo que Dios quiere para mi vida. ¿Para qué se nos dio el aceite? Hay una historia del cuidador. ¿Me están escuchando bien, no? ¿Sí? ¿Todo bien? Joya. Hay una historia del cuidador de un faro. Había un hombre que cuidaba uno de esos faros. ¿Vieron? En Ushuaia hay uno hermoso, el que le llaman el faro del fin del mundo, que la función de los faros era guiar a los barcos hacia la orilla y no que encallen por ahí, no que se choquen con nada, con ningún acantilado. Había un hombre que cuidaba un faro y le habían dado un aceite, porque en esa época de la historia esta no existía la luz eléctrica, entonces mediante un aceite mantenía encendida la luz que hacía que ese faro estuviera prendido y se orientaran los barcos para llegar a la orilla. Entonces, un día este hombre estaba allí cuidando el faro y llegó una persona y le dijo, ¿no me daría un poquito de aceite para... Tengo la rueda de mi carro que está andando medio mal, necesitaría aceitarlo un poquito? Sí, ¿cómo no? Dijo este hombre. Sacó el aceite y le dio un poco a este hombre para que pudiera aceitar la rueda de su carro. Otro día vino otro y le dijo, necesitaría aceite para prender fuego, estamos en invierno, hace frío, si usted me convida un poquito de aceite, yo podría calentar a mi familia, podría calefaccionar mi casa y mi familia no pasaría frío. Sí, ¿cómo no? Sacó aceite del que se le había encomendado, y él creía que estaba haciendo obras de bien, y le dio el aceite a esta familia. Otro día vino una señora, una dama, y le pidió aceite para cocinarle a los hijos. Necesito aceite, necesito hacerle de comer a mis hijos. ¿Usted no me daría un poco de aceite? Con mucho gusto. El cuidador creía que estaba haciendo obras de bien, creía que estaba ayudando a la gente. Pero un día se quedó sin aceite, el faro se apagó, y los barcos empezaron a encallar, empezaron a chocar en los acantilados, en las rocas que había, porque no estaba el faro que los guiaba, ¿sí? Entonces lo llamaron al cuidador, llamaron los dueños de aquel faro, de aquella empresa, llamaron al cuidador y dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué se apagó el faro? Y ahí el hombre enseguida empezó a querer dar explicaciones válidas, valederas explicaciones. No, pero es que vino un hombre que necesitaba para la rueda del carro y yo le di. Vino otro señor que necesitaba calentarse y yo le di para que prenda fuego. Vino una señora que no tenía que cocinar y le di para que le cocinara a sus hijos. Y le respondieron al cuidador, el aceite se te dio con una sola tarea, con una sola misión, y era mantener el faro ardiendo, mantener el faro encendido. Se te dio el aceite con una sola función, con una sola razón. ¿Y para qué se nos dio el aceite a nosotros, chicos? ¿Para qué tenemos el aceite de la vida espiritual? ¿Cuál es el don que Dios nos ha dado? Algo sabemos hacer. Hay algo en lo que se nos mandó a hacer y que cada uno tiene que hacerlo, cada uno es dueño para hacerlo. No sabemos, tal vez yo no conozca qué es lo que se te encomendó a hacer a vos, pero yo sí que sé lo que se me encomendó a hacer a mí. Y yo tengo que cuidar de que no se me termine el aceite, de que no se apague mi faro, estar enfocados y saber qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Porque todos estamos envejeciendo, somos todos adolescentes, jóvenes, tenemos vida, pero todos vamos envejeciendo, todos vamos perdiendo de a poquito la vitalidad que teníamos por ahí cuando éramos más jóvenes. Todos vamos camino a eso, y si dejamos que pase el tiempo no nos vamos a dar cuenta y de repente vamos a mirar para atrás y vamos a decir, dilapidé años de mi vida. ¿Y en qué los perdí? ¿En qué los pasé? Por eso leíamos el texto al principio de Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando mires para atrás nos digas, che, ¿qué pasó en todos estos años? Recién Lucas me preguntaba por mi testimonio. Imagínense que yo les hubiera contado, sí, yo acepté al Señor a los 4 años, y después no sé qué hice con mi vida. Hoy tengo 40 y estoy acá, y no sé qué pasó desde los 4 hasta los 40. Miremos para atrás y veamos qué estamos haciendo, en dónde está enfocada nuestra mirada, ¿sí? El enfoque se nos va haciendo un poco, o se nos va achicando a veces la vista de ese, o perdemos el enfoque cuando empezamos a desperdiciar nuestra mirada en las cosas que nos rodean. Lo que le pasó a Pedro cuando caminó por el agua.
mientras Pedro estuvo enfocado en el Señor, él caminó hasta sobre el agua, algo increíble, algo ilógico para nosotros hoy. Pero cuando él desvió la mirada, desvió el enfoque y vio lo que pasaba, se hundió. No perdamos de vista el enfoque. Primer punto, entonces, enfoque. Segundo, el principio del yo no cambio, el principio de la inmutabilidad. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente, le dijo, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo soy el mismo. Yo no cambio. Como estuve con Moisés, voy a estar con vos. Aunque tú seas infiel, aunque vos te equivoques, aunque cometas errores, yo no cambio. Yo no cambio. Dios permanece fiel. Uno podría decir, Señor, pero yo me equivoco, yo tengo errores. Sí, ese sos vos. Pero yo soy siempre el mismo. El Señor nunca saca a alguien al trabajo y a mitad del camino lo deja solo. Nunca te saca a navegar y en la mitad te dice, bueno, vayamos a la otra orilla, y en la mitad del camino te deja solo. Puede que en la mitad del camino se duerma, como le pasó a los discípulos, pero porque está probando tu fe. Está probando nuestra fe. Pero Él nunca nos deja solo. Él no cambia. Él le dijo una vez a Moisés, en Éxodo capítulo 33, le dijo, mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés le dijo, si no has de venir conmigo, Señor, directamente no nos saques de aquí. Y el Señor fue el mismo con Moisés, y es el mismo que está con Josué. El principio del yo no cambio, ¿sí? El principio de la inmutabilidad. Nosotros podemos cambiar, pero Él no cambia. Él no nos va a dejar hasta que haya hecho con nosotros lo que Él dijo que iba a hacer. La tarea que Él dijo que iba a hacer, la va a cumplir en cada uno de nosotros. En tercer lugar, el tercer principio, el esfuerzo y la valentía. En el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo 9, el Señor le habla de esfuerzo y valentía. 6 veces le dice que se esfuerce y que sea valiente. Es que es un mandato, ser valiente es un mandato. No es decir, bueno, voy a ver, no. Dios nos manda, chicos, chicas, jóvenes, Dios nos manda a ser valientes. La valentía no es una opción en la vida cristiana. Ser valiente no es una opción, es un mandato de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Hay cosas que emprender, hay cosas que hacer. Seamos valientes, emprendamos, salgamos. Los barcos, había una frase que decía que los barcos se ven muy lindos. Imagínense, ¿vieron los cruceros? Se ven muy lindos cuando están en el puerto. Si uno tiene la posibilidad de ir al puerto, a Puerto Madero, a alguno de los puertos, y ver los barcos, se ven hermosos en la orilla. Se ven hermosos los barcos en el muelle. Pero piensen, ¿los barcos los crearon para estar en el puerto? ¿Para estar en el muelle? ¿O fueron creados para estar en alta mar? Hay que salir. La única manera de probar si el barco es bueno es sacándolo al mar, es sacándolo a las olas, es sacándolo en las tempestades. El Señor nos puso y nos dio una tarea, y es la de salir. Esfuérzate y sé valiente. Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Los cobardes nada tienen que ver en la tarea del Señor. El cobarde, el miedoso, el que no se anima a emprender, no tenemos parte en esto de la vida cristiana. Por eso, tiempos de pandemia, nos tenemos que encerrar en casas a ver temerosos a que pase todo. No, la iglesia tiene que estar más activa que nunca. La cobardía no tiene nada que ver con la vida cristiana. Pablo le dijo, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, un espíritu de poder. ¿Sí? Josué necesitaba, sin dudas, ser muy valiente para la tarea que tenía por delante. Tarea difícil, pero tenía que ser valiente. Dios le dijo, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, no tengas atiquifobia, no tengas miedo a fracasar. Yo estoy contigo. La generación anterior no había podido conquistar la tierra. ¿Por qué? Porque el temor los había paralizado. Los 10 de los 12 espías dijeron, no, son gigantes, nos van a matar, nos van a pasar por arriba, no vayamos. ¿Ah, sí? ¿Tienen miedo? 40 años dando vuelta en el desierto. 40 años de perderse las bendiciones de Dios. Y toda una generación no pudo conocer la tierra prometida. ¿Por qué?
por cobardes, por tener miedo, por no tener la actitud de Josué y de Caleb. Vamos, que como pan comido son para nosotros, ¿sí? Pero prevaleció más la voz de los cobardes, de los miedosos, de los que tenían atiquifobia, que la voz de los valiosos, de los valientes. Y Dios permitió que tuvieran que dar vueltas en el desierto durante 40 años. En un viaje que creo que si sacamos la proporción, era de 3 meses como máximo. Como máximo. Y así que, fíjense, toda una generación que quedó en el desierto. ¿Qué es ser valiente? ¿Qué es esto de ser valiente? Porque a veces uno mira películas y dice, qué valiente que es el protagonista. Sí, pero ¿eso es valentía en la vida cristiana? ¿Qué es ser valiente? Valiente es pararse firme en nuestras convicciones, pararse firme en lo que creemos, en nuestra fe, por más que el mundo diga lo contrario, por más que la corriente vaya para el otro lado. No importa para dónde vaya el viento o la corriente, yo quiero ir para donde Dios quiere que yo vaya. Eso es ser valiente. El mundo va para allá, pero yo quiero ir para allá, porque para allá es la orden de Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Todos la hemos leído un montón de veces. En Jonás tenemos el claro ejemplo de un cobarde. Dios le dijo, anda para Nínive. ¿Saben para dónde se fue? Para el otro lado. Para el otro lado. Él agarró un barco y se fue totalmente al opuesto, a Tarsis. Según lo que podemos leer y estudiar de Tarsis, quedaba en España, lejos, lejos, lejos. Agarró un barco totalmente para el otro lado. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo. ¿Sí? Ser valientes, pararnos en nuestra fe, pararnos en nuestras convicciones, es decir, no importa lo que me digan, no importa lo que el mundo crea, yo voy a ir y a hacer lo que Dios quiere que yo sea. En cuarto lugar, vimos entonces, en primer lugar, enfoque. Segundo, principio de la vida cristiana, el principio del yo no cambio, que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. En tercer lugar, esfuérzate y sé valiente. En cuarto lugar, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. En el versículo 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. O sea, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Mantenete en el centro. Quédate en el centro. No vayas con un pie para un lado o con el pie para el otro. Mantenete en el centro. Tolerancia cero hay en la vida cristiana, chicos. No podemos decir, bueno, un domingo voy y el otro domingo no voy. Un domingo hago lo que me piden, otro domingo, bueno, tenía sueño, estaba cansado, tengo que estudiar. No. El Señor le dijo, ni a diestra ni a siniestra, en el centro. No te desvíes, no te desvíes. Eso es lo que le está queriendo decir. No te desvíes. Dios nos bendice por aproximación. Dios nos bendice por promedio. Estuve casi. No. Estuve casi a punto de llegar. El Señor me dijo, te voy a dar cosas grandes para hacer. Bueno, pero mientras que eso llega, veo qué hago yo. Estuve casi, no. Por aproximación no llega la bendición. Por promedio, ¿vieron cuando a veces en la escuela especulamos? No sé si ustedes son así, no creo que sean así. Pero en la escuela nos sacamos, venimos con buenas notas, tenemos una prueba. Me dicen, bueno, si me iba a sacar en esto un 3, un 4, me sacan el promedio, sumaron todas las otras buenas notas y ese 4 pasa desapercibido porque igual apruebo. Entonces, sacamos promedio y me queda a mi favor. El Señor nos bendice por promedio. Imagínense que nos para el policía, acabamos de cruzar un semáforo en rojo. Nos para la policía, señor, usted cometió una infracción, acaba de pasar el semáforo en rojo. ¿A quién se le ocurriría decirle, pero ¿y todos los que pasé bien en verde no cuentan? Yo pasé 5 semáforos en verde, solamente uno no pasé en rojo. ¿Y qué nos va a decir el policía? Sí, qué bueno, te felicito, pasaste todo en verde, en rojo no pasa nada, seguí tu camino. No, la multa viene por el único que pasamos en rojo. El Señor quiere que cumplamos ni a diestra ni a siniestra, que no nos apartemos, que seamos obedientes, que cumplamos como Él nos mandó, ¿sí? Abraham perdió años en Harán, Dios le dijo, toma tu familia y vete a la tierra que yo te mostraré. Pero en Génesis capítulo 11 vemos que Abraham se quedó un ratito más en una tierra, en Aram,
Y allí desperdició años de su vida. Dios no le había dicho que se quede en Harán, pero él se quiso quedar ahí y desperdició años de vida por haberse quedado en donde a él le pareció. Dios le dijo, no, el mandato es ni a diestra ni a siniestra. ¿Sí? Ahí, en el centro, en el centro. En quinto lugar, estudia y medita, le dice, en el versículo 8, hermoso texto que muchos lo deben saber de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar, estudiar, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Estudia y medita. Josué no tenía la Biblia que tenemos nosotros hoy, no tenía esta Biblia. Nosotros tenemos la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Josué tenía el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, era lo que Dios le había dictado a Moisés, y que Josué lo tenía en sus manos. En eso dijo, estudiá y meditá, ¿sí? Todo lo que Dios le había dicho a Moisés, estaba ahí en esa parte de la Biblia que había sido escrita. Y Dios le dijo, de día y de noche, meditá, prestá atención. La meditación es un mantenimiento preventivo para la mente, es un antivirus. ¿Vieron los que tenemos computación o computadora en casa? Lo primero que hacemos es buscarle un antivirus. ¿Para qué? Porque tenemos miedo de que venga un virus, nos infecte la computadora y se nos termina destruyendo la computadora, nos ande lenta, no funcione. Lo primero que hacemos es buscar un antivirus para el celular, para la computadora. La meditación y el estudio de la palabra, chicos, es el mantenimiento preventivo para la vida cristiana, es el antivirus que va a impedir que entren los virus del mundo a tratar de infectar nuestra vida espiritual. Pero para eso tenemos que estudiar y meditar en la palabra de Dios. Es renunciar a la prisa. ¿Cuántas veces leemos el devocional a las corridas? Un texto. A las corridas nos levantamos y dijimos, hay que leer un texto porque quiero quedar bien. Meditar y estudiar es renunciar a la prisa, es sentarnos a estudiar, a leer. Así como le dedicamos tiempo a Netflix, como le dedicamos tiempo a las películas, como le dedicamos tiempo a tantas cosas, el Señor quiere que también le dediquemos tiempo al estudio y la meditación de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nos cuesta? ¿Cuántas veces eso no está en nuestra vida? ¿Cuántas veces eso está relegado a de vez en cuando buscar la guía del Señor? Y preguntarnos, ¿qué es lo que leemos cuando estamos leyendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que leo? El salmista podríamos leer un hermoso salmo, pero para no avanzar en el tiempo, el Salmo 119, versículo 97, léanlo después. Salmo 119, del versículo 97 al 104, el salmista se deleitaba en meditar en la palabra del Señor. Se deleitaba en compartir tiempo a solas con Dios. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo. Medita, medita. Y en último lugar, obedece. El último principio, el sexto principio, es la obediencia. Esa es la clave, chicos. Ahí está la clave de todo. Dios le dice que la autoridad, el poder, la bendición van a estar basados en la obediencia. En la obediencia. La prioridad para nosotros, la prioridad debe ser la palabra. Y si no hay obediencia, Dios no puede obrar su poder. A veces nosotros decimos, no, estamos orando al Señor para que cure o sane a tal hermano, a tal hermana, estamos orando para que el Señor nos bendiga con esta o con la otra tarea. Y nosotros estamos siendo obedientes. Para que se abran las compuertas del poder de Dios, tiene que haber obediencia de mi parte, tengo que ser obediente a sus mandatos. Dios le dice a Josué, ¿vos querés ser y triunfar frente a todas las batallas que se te presenten? Obedecé, le dice en el versículo 8, ¿sí? Para que hagas conforme a todo lo que está escrito en este libro. Obediencia, no podemos tomar una actitud pasiva frente a la palabra del Señor. No podemos ser pasivos a la hora de escuchar la palabra de Dios y quedarnos de brazos cruzados. La Biblia nos tiene que abrir la mente, abrir la voluntad para decir, algo yo tengo que hacer, Dios algo quiere hacer con mi vida. Por algo estoy leyendo lo que estoy leyendo. No podemos empezar a construir el arca cuando empezó a llover. El arca se construye en seco. Imagínense que Noé, Dios le dijo,
necesito que construyas un barco, un arca, para salvar a toda la tierra. Y no dice, en esta sequía, ¿qué me voy a poner a construir? Me siento tranquilo. Si veo que cae alguna gotita, veo qué hago. Noé se puso a construir un barco en medio de la sequía, en medio del desierto. Aunque parecía una idea loquísima. El Señor le dijo, construí un barco, construí un arca. Es que el arca se construye en seco, cuando todavía no parece que no hay ni una muestra de agua, de lluvia. Imagínense que Noé hubiera empezado a construir su barco en medio del diluvio, y ya era tarde. Hay que obedecer mientras hay tiempo, seamos obedientes. La Biblia no es solamente para leerla, hacemos muy bien en leerla, pero la Biblia no es solamente para leerla, es para descubrir la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Sí? Alguien dijo que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Queremos que nuestra fe aumente, leamos la Biblia. Escuchando la Biblia, nuestra fe va a crecer. No debe detenerse simplemente en la mente. La Biblia no debe solamente detenerse acá en la mente, debe continuar hasta el corazón y transportarse, ir hasta la voluntad, ir a hacer que se muevan mis manos. No solamente en la mente, tiene que bajar a mi corazón y llevarla a la acción, llevarla en la voluntad. Debo ser hacedor, dice Santiago, capítulo 1, debo ser hacedor de la palabra y no tan solo un oidor, hacedor de la palabra. El hacedor de la obra, este será bienaventurado, dice Santiago, en lo que hace. El que hace es el que es bienaventurado. Porque el que hace está obedeciendo, está obedeciendo. Cuando la palabra, yo la obedezco, pasa a ser parte de mi vida. Ya no es una palabra que la escuché nada más. Forma parte de mi organismo. Por ejemplo, me olvidé de traer una galletita. Imagínense que tengo una galletita. Si yo les muestro una galletita que podemos comer en cualquier momento, yo les muestro la galletita, les muestro y ustedes dicen, esto es una galletita. Ahora, si yo agarro la galletita y la mastico, ustedes van a decir, ¿qué es una galletita masticada? Un pedacito de pan masticado. Pero cuando yo mastico a eso y me lo trago, ya deja de ser una galletita, ya deja de ser una galletita masticada y ya pasa a ser el bolo alimenticio y ahora ya es parte de mí. Ya dejó de ser una galletita y pasó a ser Eliseo, porque ya está dentro mío y todo lo que está acá adentro ya es mío. ¿Sí? Yo ahora no puedo, salvo que vomite, pero por más que lo vomite ya nadie lo va a querer comer eso. Entonces, cuando ya está dentro mío, ya es parte de mí. Y la Biblia, cuando la leo solamente, es palabra leída. Es palabra leída, es como la galletita masticada, es palabra leída. Cuando la medito, como le dijo, medita, que era uno de los principios, el principio anterior era, el 5 era estudia y medita. Cuando la medito, es palabra masticada, es cuando ya la empecé a masticar, la empecé a disolver. ¿Vieron cuando los animales, especialmente las vacas, cuando rumean? Alguien seguramente han visto, yo no los estoy viendo ustedes, pero seguramente han visto cuando los animales rumean y mastican ahí. ¿Sí? Eso es cuando yo medito, estoy saborizando la palabra. Pero cuando la obedezco, la palabra ya pasa a ser parte de mi vida. Por eso es que leer la Biblia, meditar y estudiar la Biblia, pero obedecerla es lo importante. Que no quede solamente en palabra leída o en palabra meditada, porque hasta que yo no la obedezca, hasta que no la ponga en práctica, la palabra no va a ser parte de mí. ¿Sí? Obediencia. Y allí están los 6 principios, pero algo más le dice, como un bonus track le da, en el versículo 9, le da el Señor a Josué, y le dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Al final de sus días, si ustedes quieren ir al final del libro de Josué, van a encontrar los últimos días de Josué, y fíjense, yo lo tengo acá, se los leo, yo estaré contigo donde quieras que vayas. Al final de sus días, Josué pudo decir lo siguiente, en el versículo 14 del capítulo 23, por mi parte, dijo Josué, yo ya estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. O sea, estaba a punto de morir Josué. Y ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios,
ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Josué al final de sus días pudo decir, mirar hacia atrás y decir, todas las promesas de Dios se cumplieron. Se cumplieron. Yo ya estoy a punto a morir, mi vida ya pasó, pero mirando hacia atrás puedo ver de que Dios fue fiel a todas las promesas, a todas las promesas. Repasamos. Primer principio, enfoque. Segundo, el principio del yo no cambio. Tercero, esfuerzo y valentía. Cuarto, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Quinto, estudia y medita. Sexto, obedece. Y el Señor te hace la promesa, yo estaré contigo de donde quiera que vayas. Ojalá que esto nos sirva, nos haga pensar en lo importante, en lo que sirve y en lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere cumplir su propósito, pero yo tengo que dejar que Él sea el que tome el control para que nuestra vida sea dependiente de Él y Él cumpla su voluntad en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.